Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bien, a ver, yo voy a pedir a todos que por un momento seamos objetivos, tratemos de no tomar partido y olvidemos durante algunos minutos los nombres de quienes protagonizaron el escándalo político de la semana pasada. Tratemos de ser fríos y objetivos. La Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados es clara. Un funcionario, sin importar su cargo dentro del organigrama y salvo ciertas excepciones consideradas por la ley, no puede difundir datos personales de un individuo sin la autorización expresa de éste. Estos funcionarios son, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. También los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de los datos personales en posesión de los particulares. ¿Qué es un dato personal? Pues es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Además, de acuerdo a la ley que mencioné, hay datos personales sensibles, que son los que se refieren a la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. En el sitio del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, se detallan muy bien estos datos personales y personales sensibles. Los personales son datos patrimoniales sobre procedimientos administrativos y jurisdiccionales, académicos y de tránsito y movimientos migratorios. Los personales sensibles son datos de salud, ideológicos, de vida sexual, de origen, biométricos y electrónicos. En lo que al escándalo se refiere, el funcionario difundió el viernes los supuestos ingresos de un individuo y al hacerlo violó la ley arriba citada, aunque dijera que esa información se la mandó alguien del pueblo. Además, no comprobó que los datos fueran reales. De ser cierto todo esto y de ser ciertos los datos, el funcionario o alguien del pueblo solo pudo haberlos obtenido del sistema de administración tributaria, de las empresas que supuestamente le pagan esos sueldos al individuo o de alguna empresa comercial o financiera en donde éste voluntariamente proporcionó sus datos. El viernes, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, informó, y cito, que luego de que el día de hoy fueran revelados datos relacionados con los supuestos ingresos que percibe una persona física por su labor periodística, se mantiene atento a la denuncia que pueda presentar cualquier particular por considerar que su derecho de protección de datos personales fue vulnerado. Hasta ahí lo que dijo el INAI. El viernes, aludiendo al caso, yo tuiteé lo siguiente: el pueblo debe rechazar a cualquier gobernante que utiliza las instituciones del Estado para intimidar o perseguir a periodistas que lo critican o denuncian supuestos actos de corrupción en su gobierno. Así empiezan las dictaduras. Cuidado. Y ojo, aquí no he mencionado ningún nombre, ninguno que esté involucrado. Estoy hablando de un caso que pudiera ser cualquier caso, Bernardino. Efectivamente, Eduardo, así es. Eso lo habíamos comentado también el lunes. Justamente los datos personales pues son privadísimos. Invades tu derecho a la intimidad, por ejemplo. Y lo decía yo el viernes pasado, la única circunstancia por la cual pueden obtener esos datos es porque se haya abierto un proceso judicial y el juez mandate
esa información para continuar con algún tipo de investigación, pero eso es a través de una vía que es la vía judicial, exclusivamente nada más. Venus. Hay que tener algo muy claro, esto de los sujetos obligados, Eduardo, ya lo mencionaste, el presidente desde luego es un sujeto obligado, porque yo he escuchado a ver, no personalices, no caigas en la trampa. Ok, sin personalizar. Cualquier funcionario público del Poder Judicial, legislativo o ejecutivo, de cualquier orden federal, estatal o municipal, es sujeto obligado. Punto. Exactamente. Y del otro lado, los que no son sujetos obligados, pues pueden transmitir esas informaciones sin que, lo más que puede pasar es que alguien, quien se sienta agraviado, pudiera hacer una demanda. Acuérdense, también está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que también te prohíbe, si a ti te cae en tu mano una información personal, un dato personal, tampoco estás en libertad de darlo a conocer, mi querido Venus. Sí, tampoco. Por eso ahora cuando arrestan a una persona se pone Venus N para que la gente no sepa que eres tú. Y me tapan los ojitos con negro. Sí. No, para lo que me refiero es que esto es muy delicado, Eduardo, porque así podríamos llegar al extremo de que no se pueda decir absolutamente nada desde el lado de los que no son sujetos obligados, o sea, desde el lado de los particulares. Y se puede prestar a un manejo, pues un poco arbitrario de ello, y eso me preocupa. Mira, eso nos tiene que llevar a una discusión. Un periodista como nosotros, un comunicador, está en libertad de dar a conocer la dirección particular de una persona únicamente si está en un directorio público, un teléfono únicamente si está en un directorio telefónico de acceso público. Si no, no tienes derecho. Tratándose, por ejemplo, de dar la dirección de alguien en Estados Unidos, es más fácil porque en Estados Unidos los registros públicos de propiedad están en el Internet y generalmente tú metes una dirección y aparece quién es el dueño, quiénes han sido los dueños. Es otro estilo. Pero nosotros tampoco tenemos la libertad de estar diciendo dónde vive alguien porque es dato personal. Cuidado. Y hay muchos colegas que creen que sí pueden, no pueden. En una época, cuando yo estaba en el periodismo empezando hace 40 años, sí podíamos. Y decías, José Luis Romero Hicks, director de esto, vive aquí, vaya y échale jitomates a la ventana. Hoy ya no puedes hacerlo, José Luis. Fíjate que uno de los ángulos que se abrió en el análisis, y seguramente dará también mucho que decir, y la opinión de Bernardino puede ser importante, es que si existe la obligación del INAI de responder a datos personales de aquellos trabajadores que laboran en un lugar que es una empresa privada concesionada. Al ser de una concesión pública, si está incluido en las obligaciones no está incluido, únicamente donde reciban y ejerzan recursos públicos, José Luis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.